Bueno, la vez pasada di una especie de marco general que tiene que ver con la posición de enunciación, en primer lugar, y el trabajo conjunto. Después expliqué por qué llamaba esto un laboratorio en lugar de un seminario y por qué está más alentado que nunca la participación de todos los que quieran aportar aquí. El marco, digamos, general, ¿sí?, de la búsqueda de este año incluye una prospección, digamos, ¿no?, como ir conociendo el terreno en el que se podría generar una forma de pensar el síntoma, ya de entrada excluyendo el principio de placer y sus consecuencias, ¿sí? Es decir, la idea que ya propuse en las últimas jornadas presenciales de la EOL es que no podemos seguir hablando de la ultimísima enseñanza de Lacan y al mismo tiempo el principio de placer cuando tenemos tanta cosa que lo contradice, ¿sí? Está muy bien tomar a los autores en bloque, no dejar nada de lado, pero en algún momento hay que sacar las consecuencias de las contradicciones. No podemos vivir en ellas, si no, no habría nada nuevo bajo el sol en cuanto a modos de abordar el síntoma. Yo creo que sí lo hay, pero para eso en algún momento hay que hacer, si no es pasar el rastrillo por las contradicciones, al menos elaborar las Aufhebungen correspondientes, ¿sí?, a esas contradicciones. Entonces, como a modo de marco conceptual, yo me voy a apoyar esencialmente en algunos desarrollos del Lacan, del último Lacan, y en cierto modo de leer lo que propone Miller en alguno de sus últimos cursos, y muy particularmente lo que propone como orientación para el trabajo dirigido hacia el próximo congreso de la MP. Que supongo que la mayoría de ustedes saben, lleva como título Todo el mundo es loco, título que fue de un curso de Miller de hace unos 15 años, creo, más o menos, pero que además es un sintagma que se impuso dentro de nuestra comunidad analítica a partir de esos desarrollos de Miller, sintagma tomado de una frase, un pedazo de una frase de Lacan del año 78, ¿sí?, un pequeño escrito de Lacan del año 78. Entonces voy a arrancar introduciendo dos cosas de este curso, Todo el mundo es loco, supongo que lo ven bien ahí, ¿no? Que es efectivamente 2007-2008. Quiero leerles dos cositas nomás, muy breves, de la capítulo 11, ¿sí?, titulado El psicoanálisis líquido. La primera es de la página 207, y dice así Miller: un psicoanalista reside en el psicoanálisis, está contenido en él. Me gustó mucho esa expresión, ¿no?, de residir, de estar contenido dentro del, ¿sí? Dice, desde una posición de inmanencia. Y dice, quiero decir que estoy inmerso, ahí habla él en primera persona, estoy inmerso en él, ¿sí? Como psicoanalista estoy inmerso en el psicoanálisis, ¿no? Y que me parece, realmente me parece una manera de superar todos los problemas vinculados con la cuestión de la formación del psicoanalista, ¿sí? Yo creo que es fundamental pensar en términos de inmersión del psicoanalista en el discurso analítico, ¿sí?, que creo que es lo que se deduce de esta frase de Miller, ¿no? Es decir,
el psicoanalista se sumerge en ese discurso como si fuera un baño de lenguaje, ¿sí? Y se sumerge en él, en primer lugar, bajo la forma de su análisis, después, por supuesto, en la práctica, haciendo su propia práctica, después controlando los casos de su práctica, discutiendo con otros, participando en este seminario y en otros, leyendo cosas, ¿no? Es decir, eso es sumergirse, ¿sí? Entrar, digamos, en ese proceso de inmersión en el discurso analítico, ¿sí? Bien, esto como cuestión más global, y en la página siguiente, algo que va más directamente al punto de lo que quiero trabajar con ustedes este año, en la página 208 dice: por eso los recursos que encontramos en la historia del psicoanálisis, en los casos Princeps de Freud, ¿sí? A los cuales nos vamos a dedicar, a dos de los cuales nos vamos a dedicar, en sus construcciones teóricas, dice, en las épocas de la enseñanza de Lacan, están de algún modo hoy teñidos de cierta nostalgia. Lo relaciono, dice, con el estado líquido del psicoanálisis actual, ¿no? Es decir, efectivamente señala Miller aquí la distancia a la que nos encontramos hoy en día, en el estado actual del psicoanálisis, respecto de lo que fueron los casos Princeps de Freud y algunas construcciones teóricas de Lacan, ¿no? Es decir, que hay un trabajo por hacer, que no es solamente de ayornar las cosas, sino de producir elaboraciones que tomen en cuenta ciertas desmentidas que a veces introduce la época respecto de maneras que teníamos de pensar, ¿sí? Es decir, no soy de quienes piensan, bastante generalizado, que los síntomas cambian porque el otro cambia, ¿sí? El otro con mayúscula de la cultura cambia, ¿sí? Yo pienso que no es exactamente así como funcionan las cosas, ¿sí? Me da la impresión de que los cambios en el otro, los cambios en la cultura, nos muestran que ciertas maneras que teníamos de concebir el síntoma estaban equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Freud pensaba que los síntomas provenían de la represión de la sexualidad. Hoy en día esa represión de la sexualidad en el sentido cultural del término prácticamente no existe, parece más bien ir en el sentido contrario y los síntomas siguen ahí los más campantes. Sí, es cierto, aparecen otros síntomas, pero esos otros síntomas, sus novedades no tienen que ver con ese cambio en la cultura, sino que más bien nos llevan a pensar de otra manera cómo se constituye un síntoma. Los síntomas no se constituyen por ninguna represión de la sexualidad. ¿Está? Digo, eso es lo que nos enseña el cambio cultural, ¿sí? Del mismo modo que hace un par de años discutíamos el malestar en la cultura de Freud y veíamos que había allí un punto de vista aristocrático, ¿sí? Había la idea de que el superyo estaba alimentado por las renuncias la ferocidad del superyo estaba alimentado por las renuncias de lo pulsional, ¿sí? Era algo que solamente valía para la plebe, ¿no? Porque, digamos, quienes tenían que renunciar a las satisfacciones pulsionales eran los trabajadores, ¿no? Los otros, los aristócratas, se beneficiaban de los logros culturales hechos por los trabajadores. Bueno, en fin, entonces también hay que pensar allí en la cuestión del malestar en la cultura de una manera diferente. Bueno, entonces les decía, este curso de Todo el Mundo es Loco va a ser, por supuesto, bibliografía fundamental para el próximo congreso de 2024. Y quiero leerles de lo que dijo Miller cuando al final del congreso de este año presentó ese plan de trabajo para el 2024, dijo algunas cosas, está circulando por ahí una traducción bastante aproximada, no diría buena, pero aproximada de lo que dijo allí Miller, y les quiero leer algunas cositas de eso. Él comenta, para que se den una idea, está comentando allí su modo de presentar el aforismo de Lacan, todo el mundo es loco, ¿sí? Y haciendo una autocrítica también de cómo él dio a entender,
¿sí?, que debía leerse este aforismo de Lacan, ¿sí? Se corrige Miller en este punto, ¿sí? Lo dice así. Entonces, la idea de este próximo congreso es extraer las consecuencias de este aforismo de Lacan, tal como fue comentado por Miller, e incluida esa autocrítica que él presenta el mes pasado, cuando se cierra, no, a principio de este mes en realidad, cuando se cierra este congreso, ¿sí?, este último congreso. Entonces, el texto de donde está sacada la frase, todo el mundo es loco, ¿sí?, es un pequeño escrito que hace Lacan apoyando las posiciones, digamos, del Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de París 8, en Vincennes, ¿sí? Este es un texto que fue publicado en la Lacaniana 11, aquí en la Argentina, la publicación de la EVA, que después voy a hacer referencia. Esa presentación tiene entonces relación con el modo en que el discurso analítico se vincula con el discurso universitario, ¿sí?, porque es un texto de Lacan para la universidad, ¿sí? Y entonces el primer punto de comentario de Miller que quería leerles es que dice que Lacan se apoya en la oposición estructural entre el discurso analítico y el discurso universitario, ¿sí?, entre el saber siempre supuesto en la práctica del psicoanálisis y el saber expuesto de la élite en el discurso universitario, ¿no? Habría muchas cosas que decir a este respecto, que no me voy a meter en esos detalles, ¿sí?, pero digamos que voy al punto de este giro que propone Miller en la lectura del aforismo, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuando Lacan dice todo el mundo es loco en ese escrito, ¿sí?, uno podría pensar que si todo el mundo es loco, adiós psicopatología, ¿sí? No necesitamos ponernos a clasificar distintos tipos de enfermedades, porque en definitiva todo el mundo es loco, entran todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Eso sería una manera de leer las cosas. Y por lo tanto, dice Miller, la clínica sería muy pronto cosa del pasado, ¿sí? Y dice, en tal contexto, el aforismo lacaniano no podría no ser interpretado sino como la despatologización, ¿sí? Es decir, no habría ya patología, ¿sí? En que se lo ha leído, ¿sí?, este aforismo lacaniano, en parte siguiendo las cosas que el propio Miller plantea en su curso del 2008, ¿sí? No habría ya patología, hay ya en su lugar estilos de vida, ¿sí?, libremente escogidos, etc., ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, me autopercibo como mujer, ¿no es cierto? Y entonces pido ahora que cambien en mi documento cómo son las cosas, etcétera. Y quiero además iniciar un proceso de transición de género, entonces digamos, me asesoro jurídicamente, voy a hacer los protocolos médicos, etcétera, ¿no? Es decir, que no hay en eso nada patológico, ¿sí? Es simplemente es un estilo de vida, elegí vivir ahora como una mujer. Alguien está con el micrófono abierto y hace ruido, no sé quién será. Voy a ver si tengo alguna manera de silenciar a todos. A ver. Es el mismo problema que tenés con Zoom y con... Sí. A ver, lo vemos en la otra computadora. En la otra computadora se no está. No sé quién es. A ver. ¿Dónde está?
Había una opción, pero no sé cómo era que se hacía para silenciar todos. Bueno, espero que estén escuchando por lo menos allí. Así que si escuchan, apaguen el micrófono los que lo tienen abierto, salvo Clarice y Susana. Bueno, entonces decía, vuelvo aquí. Si ya no hay patologías, en su lugar hay estilos de vida, ¿sí? Miller hace allí un juego de palabras que es difícil de traducir, ¿sí? Dice, le droit l'emporte sur le tordu, dice en francés, ¿no? Que sería, le droit es el derecho, pero también lo derecho, ¿sí? Y le tordu es como lo desviado, pero también es lo torcido, etcétera, ¿no? Entonces el derecho prima, prevalece, sería algo así, sobre lo torcido, lo desviado, etcétera, ¿no? O sea, tengo derecho a hacerlo, lo hago. Punto. Entonces, dice, Freud hablaba de la sustitución del principio de realidad en el lugar del principio del placer. Nosotros asistiríamos a la sustitución de los principios jurídicos en el lugar de los principios clínicos, ¿no? Es la primera vez que Miller menciona allí la cuestión del principio de placer. Pero van a ver que luego es un tema importante, ¿sí? Por eso dije la vez pasada que estábamos como a tono con esta investigación, a tono con lo que plantea Miller para trabajar en el año próximo, ¿sí? Porque esto no es una mención simplemente analógica entre lo que sucede entre lo jurídico y lo patológico y lo que pasa entre el principio de placer y el principio de realidad. Van a ver que hay algunos desarrollos adicionales en esta presentación. Entonces dice Miller, el aforismo de Lacan formulado en 1978 se escucha como perfectamente de acuerdo con el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, sería como una especie de avanzada de Lacan, ¿no? Que previó el futuro, ¿no? Bajo la forma de este eslogan de todo el mundo es loco. Sin embargo, dice, en ese derecho hubiera sido mejor decir todo el mundo es normal, ¿no? En lugar de decir todo el mundo es loco. Si fuera verdaderamente una despatologización, habría que decir todo el mundo es normal. Acá es donde se ve el matiz de corrección que introduce Miller respecto de la idea de la despatologización. No hay tal despatologización. Más bien, dice, decir todo el mundo es loco, completado en el texto por un es decir delirante, que así sigue la frase de Lacan, no deja de resonar con una suerte de chirrido, ¿sí? Como no se lleva bien con esta idea de la despatologización generalizada, ¿sí? En efecto, dice, hablar de locura, de delirio, compete aún a la clínica, ¿sí? Es validar, me parece, el fin de la clínica en términos que pertenecen a la clínica, o sea, que no se van de la clínica, que no superan a la clínica, no le dicen adiós a la clínica. Paradoja que no es la única que introduce este aforismo, ya que todo el mundo es loco. ¿Quién lo dice? ¿Sí? Podría ser un loco, el propio Lacan, que lo dice, podría ser un loco, ¿sí? Otra paradoja del asunto, ¿sí? Entonces dice, esta doble paradoja empuja a sospechar que hay en el aforismo otra cosa que despatologización, ¿sí? Y dice, he favorecido un malentendido. Ahí está la autocrítica de Miller, ¿sí? He favorecido un malentendido. Parece importante esto, ¿sí? Y dice, ¿cómo podríamos salvar la clínica pese a toda despatologización? ¿Sí? Y eso es lo que él se propone y propone poner a trabajar, etcétera, ¿sí? Bueno, luego amplía la frase, ¿sí? Dice, ¿en qué contexto es que introduce esa frase Lacan? No es solamente un escrito dirigido a publicar su apoyo a la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad de París 8, en Vincennes, ¿sí? Sino que además agrega que enseñar siempre es una locura, ¿sí? O sea, hay una paradoja de enseñar el psicoanálisis que es que tenemos que enseñar algo que no se enseña. ¿Sí? Yo lo comenté ya hace muchos años en este seminario, que ese es el motivo principal por el cual Lacan se dedica durante todo el seminario 2, ¿sí? A comentar el Menón de Platón, ¿sí? Y la paradoja del Menón de Platón, ¿sí? Esa paradoja es, se puede enseñar la virtud, ¿sí? Y
se pudiera enseñar, se habría universidades de la virtud, ¿sí? Habría escuelas de virtud, ¿sí? Pero resulta ser que la virtud es singular, entonces no hay manera de enseñar la virtud, ¿sí? Se puede adquirir un saber hacer con ella, ¿no? Esa es más o menos síntesis la cosa. Bueno, es el problema de cómo enseñar lo que nos enseña, ¿sí? Es decir, cómo hacer una transmisión de algo que es, en definitiva, vale para uno solo, vale para cada analizante, ¿sí? Entonces, en este sentido, enseñar es una locura y uno podría decir que toda doctrina analítica, ¿sí? Tiene este carácter de estafa, ¿sí? Porque pretende hacer generalizaciones allí donde lo único que tenemos son casos singulares, ¿no? Bueno, entonces, de esto agrego... Se ha reactivado su audio, pero... Alguien está diciendo, se ha retirado su audio, pero esa persona podría quizás apagar su micrófono, ¿sí? Así no lo escuchamos. Gracias. Entonces, prosigo con el comentario de Miller, ¿sí? Dice, el discurso analítico, ¿sí? ¿Dónde está el saber en ese discurso? Está en posición de no ser sino supuesto y no explícito como en el discurso universitario. Es un saber para uno solo, ¿sí? Ahí está lo que les decía recién. Y dice, la práctica del psicoanálisis no se enseña, a lo sumo se supervisa, ¿sí? En ocasión de un caso singular, el cual no se deja llevar a lo universal, sino que se puede elevar, atenti a lo que decía les decía la vez pasada, se puede elevar a la dignidad de un paradigma, ¿sí? Es precisamente el modo en que yo les proponía estudiar estos dos casos príncipes, ¿sí? El de Dora y el de Schreber. No como casos de historia, como de histeria o de paranoia, ¿sí? Que ejemplifican una estructura universal, sino como paradigmas, ¿sí? Quizás en otro momento me ponga a discutir con ustedes un poco más en detalle la lógica del paradigma y su diferencia con la lógica del ejemplo. En un libro que va a salir pronto sobre el pase lo desarrollé, así que tengo algunas cosas pensadas ya al respecto. Bueno, y lo último que les quiero comentar del final de la presentación del próximo congreso hecha por Miller, es cómo se mete con los problemas del principio del placer, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con el motivo por el cual estamos haciendo esta investigación. Dice, lo que se trata de obtener vía el principio del placer y luego vía el principio de realidad es siempre lo que Freud llama Lustgewinn, y que lo traducimos con esta expresión de Lacan de plus de goce, ¿no? Es decir, ya está consumada, por así decirlo, esa operación de no hablar de placer, sino de goce, porque si hablamos de placer, las cuentas no cierran, ¿sí? Como veníamos trabajando en los últimos 2 años, ¿sí? Y cuando Lacan presenta ese escrito en Vincennes en el 78, ¿sí? A continuación de decir todo el mundo es loco, es decir, delirante, ¿sí? Dice que Freud demostró que la vida es sueño, ¿no? Es decir, que pone todo, digamos, ese delirio, ¿sí? Bajo la égida del sueño. Y Miller dice, Freud trata en pie de igualdad el sueño y la locura, ¿sí? No la psicosis, sino la locura. Y termina su alocución, Miller, diciendo que es lo propio del psicoanálisis el poner a estos fenómenos en continuidad, ¿sí? El sueño y la locura, en continuidad, ¿sí? Mientras que les pertenece a los guardianes de la realidad común discriminarlos y trazar una línea infranqueable entre lo normal y lo patológico, ¿no? Ahí ven, están bien planteadas, me parece, las líneas principales, las tensiones principales que plantea esta presentación, incluida la relación de Miller con su propio curso Todo el mundo es loco, ¿sí? Donde dice, favorecí un malentendido. Bueno, esto lo doy como introducción a las cuestiones generales que vamos a trabajar y al mismo tiempo en referencia a esto que decía Miller de cierta nostalgia con la cual miramos los casos príncipes de Freud, me parece que es una buena oportunidad para darle la palabra
a Susana Reif, que estuvo pensando algunas cosas respecto de Dora en particular. ¿No es cierto, Susana? Sí, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la semana pasada no pude asistir, la anterior, la presentación, pero me dediqué a escuchar concienzudamente y producto de eso, porque uno podría pensar que es un producto, es un sueño que les voy a compartir. En ese sueño yo trabajaba junto a 2 psicoanalistas muy jóvenes en una institución. El lugar era antiguo y nuestro espacio de trabajo era un recoveco de un salón muy grande por donde se paseaba una celadora controlando que cumpliéramos con nuestra labor. La misma consistía en actualizar historias clínicas. Creo que la de nuestros pacientes, pero eso no aparece en el sueño. De cualquier modo, el clima de la oficina no era malo ni muy persecutorio. Nosotros 3, cada vez que la celadora se distraía, hacíamos travesuras tales como robarnos unas copas con champán y un plato con masas finas. En medio de eso, yo ya había terminado de actualizar mis historias clínicas y no tenía nada que hacer. Pero no podíamos conversar ni distraernos, teníamos que producir. Entonces me digo, bueno, voy a escribir algo, pero resulta que no había llevado mi computadora. Entonces pienso, bueno, voy a investigar. Me levanto de mi asiento y me dirijo a la habitación donde se supone que está emplazada la biblioteca. Pero faltan los grandes libros. La colección completa de Freud no está, tampoco los seminarios ni los escritos de Lacan, las obras de Melanie Klein, los textos de Winnicott, tampoco está Miller. Solo hay libros pequeños, visualmente pequeños. Bueno, ahí termina el sueño, justo cuando se pone así, tipo la bella carnicera. Los restos diurnos de ese sueño son mis reflexiones sobre el pueblo analista. Esas reflexiones me llevan a pensar que nosotros tenemos nuestro propio tótem en memoria de los padres que nos comimos y el tabú que resulta de eso. La prohibición de revisar sus escritos, de analizarlos, de poner a la luz sus contradicciones. Mientras tanto, en nuestra clínica, por ejemplo, podemos distinguir perfectamente un caso de una consulta. Y ahí, esto está en relación con Dora, y la pregunta de si se puede pensar si hay un caso en el historial de Dora. Distinguir si es la consulta de Ida, el caso Ida o el caso Dora. Me pregunto, como haría con una consulta, ¿por qué viene Ida? ¿Qué la trae? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el significante de la transferencia? ¿Cuándo se armó? ¿Hay transferencia? Generalmente los pacientes vienen a consultar cuando algo no funciona y aparece el malestar, o vienen por amor a su partener de turno, pareja sexual, padre, madre, alguien significativo que le dice hay que tratarlo y entonces viene. Desde mi perspectiva, Ida viene, por un lado, por amor y obediencia a su padre, y por el otro, uno podría pensar que viene a denunciar ante un tercero algo que le resulta escandaloso. Por su parte, el padre, que es para estudiar el caso del padre de Dora, quiere que Freud le arregle la hija. Y Freud quiere estudiar la histeria y le enchufa una histeria a Ida, una histeria que queda para la posteridad como el caso Dora. Desde mi punto de vista, desde esa relación que hago, muy libre, es una relación libre, asociación libre, no es solo un baile de salón, o lo pensaría de otra manera, sino que diría que es un minué de 3 varones, o fulbito entre varones, y la pelota son las mujeres, es decir, Freud, el padre y el señor K. ¿Y esto por qué? Porque todavía hay analistas que en los controles de histérica, así como mencionaba Gerardo, que en los controles de
obsesivos se busca al capitán cruel, todavía hay analistas que quieren una identidad con el caso Dora y buscan, por ejemplo, el asco. Ese asco que siente Dora cuando un viejo, porque en realidad para Dora era un viejo, como el señor K, le apoya el miembro. Puede ser algo bastante asqueroso. Sin embargo, Freud dice que una mujer normal tendría que sentir una erogenización, una excitación. Si nos liberamos y si rastreamos a Freud en sus contradicciones, porque Freud dice por un lado, es una exageración esto que dice, qué sé yo, y por el otro lado dice, bueno, la verdad que el padre, yo lo conozco y el tipo le gusta acomodar las cosas como él quiere, etcétera. Y si leemos a Freud, que de una manera muy interesante, yo acabo de hacer esa relación, porque la consulta de Dora es en 1900, la publicación del caso es en 1905, y Freud publica Totem y Tabú en 1913. Si uno hace esa relación, se da cuenta que Freud, de alguna manera, podría leerse como que cae en eso que mencioné, creo que el año pasado, en su modo de pensar de cierta manera las cosas. Porque por un lado nos da indicaciones y dice, el padre le hace regalos dice lo que dice Dora, o sea, no lo desestima. Porque Freud podría hacer otro recorte del caso, pero sin embargo Freud escucha esto que dice Dora. Soy un objeto que es parte del intercambio entre mi padre y el señor K, para que mi padre pueda tener acceso a la señora K. Eso lo dice Dora y también lo dice Freud. Es el recorte que hace Freud. Entonces, esa es, digamos, la dificultad que a veces tenemos para leer tanto a Freud como a Lacan. Y eso nos oscurece. Uno podría pensarse, si la teoría, como diría un amigo, es un lecho de Procusto, en donde ajustamos la singularidad de nuestros pacientes, los descoyuntamos, los apretamos, los metemos ahí, o si la teoría es para leerla en sus intersticios, como dice hoy Gerardo, no es que cambia la cultura, sino que tal vez cambia nuestra manera de leer esas cuestiones que se nos presentan en la clínica. Si nosotros despejáramos toda esta hojarasca en relación a Dora como objeto y Dora como otro paradigma, como el paradigma del objeto que se intercambia entre varones para mantener lazos de parentesco, para mantener lazos sociales, como dirían algunas feministas, la homosocialización, que despejamos toda esa hojarasca. Si leemos con Lacan, por ejemplo, esta frase que me pareció una perla, que dice, en todos los casos, incluso en sociedades matriarcales, el poder es androcéntrico, está representado por hombres y linajes masculinos, referencias que se pueden pensar por fuera del parentesco, y hay que pensarlo desde lo político, el poder y el significante, donde cetro y falo se confunden. Esto es toda una línea de algo que quiero investigar, pero que me pareció interesante para introducir esto último, es que si nos liberamos de esos mandatos heteronormativos y binarios, tal vez podríamos empezar a pensar cuál es el deseo de Dora desde otro lugar, y si Dora realmente por ahí está efectivamente atraída por las mujeres, por su saber, que es algo que a Freud le parece un poco escandaloso, por sus cuerpos blanquísimos desnudos. Nos guiamos, lo más avanzado es
la pregunta de Lacan, en la afirmación de Lacan, donde dice que Dora se hace una pregunta por el misterio de la mujer, por el misterio de la feminidad. También uno podría pensar que las mujeres tenían que aprender del saber de otras mujeres con respecto al mercado matrimonial y cuidado de los niños. Y podríamos empezar a pensar el caso como el de una adolescente a la que, como sucede hoy en día con las adolescentes, le atraen, se permiten que les atraigan por igual chicos y chicas, y no el señor K, un tipo que en definitiva uno podría pensar si no tiene cierta impotencia para satisfacer a su propia mujer en relación al padre de Dora, que es el que de alguna manera les pasa plata a todos, a la señora K le pasa plata, el hombre no lo sabe, esto lo dice Freud. El padre de Dora es otro punto para investigar, porque por un lado queda como muy claro su impotencia en relación a lo sexual y esa enfermedad que le trató Freud hace algunos años, y dicho sea de paso fue el señor K el que lo trajo al padre de Dora, pero por otro lado es el que tiene el dinero. Es el que mantiene a la madre de Dora, mantiene a Dora, mantiene a la señora K, le hace regalos, hay una circulación ahí de lo económico que es un poder. Entonces, si volvemos a Lacan, que dice que cetro y falo se confunden, bueno, por ahí podemos empezar a ver por dónde va la consulta de Ida. Bueno, eso es lo que estuve leyendo. Buenísimo, muchas gracias. Ahí está. Para empezar a reflexionar acerca de algunas de las cosas que mencionaste, sobre todo quiero empezar por el sueño, ¿no? Porque ese momento de tener que actualizar las historias clínicas es genial. Tener que actualizar las historias clínicas, pero no disponer de los grandes libros es justamente lo que queremos hacer aquí, ¿sí? Actualizar las historias clínicas de Ida y de Paul sin tomar como referencia los grandes libros, no olvidándonos de ellos, ¿no? Por supuesto, hay mucho que vamos a tomar de allí, pero sí teniendo el recaudo de ver que no estemos introduciendo, sin saberlo, sin notarlo, consecuencias del principio de placer, ¿sí? Porque me parece que es un problema que introduce una serie de problemas en la doctrina, digamos. Bueno, y después quiero darle una vuelta más todavía a esta referencia al asco, que estoy de acuerdo, digamos, con lo que planteás, ¿sí? Es un momento bastante disruptivo dentro de el modo de hablar de Freud cuando hace la referencia al asco que siente Dora en esa escena, ¿sí? Porque dice, no vacilaré en diagnosticar una histeria a una chica que en ocasión donde podría tener una situación de excitación sexual siente asco, ¿no es cierto? Es verdaderamente enorme esto. Pero lo llamativo no es solamente ese prejuicio de Freud, ¿sí? que salta a la vista y que está muy bien marcado en lo que decía Susana recién, sino además el hecho de que hay un carácter del síntoma que está completamente omitido en ese exabrupto de Freud, que es el carácter de repetición. O sea, nosotros consideramos como síntoma siempre algo, no que se produce una vez, ¿no? El propio Freud lo dice en la epicrisis del caso Dora, ¿sí? Tiene que repetirse, y para que se repita tiene que cumplir una función psíquica, ¿no es cierto?, que sea un sentido, que se anude, lo hemos discutido muchas veces, ¿sí? Y resulta ser que este no es un síntoma que, digamos, no es un fenómeno del cuerpo que se repita, ¿sí? Y a diferencia de eso, digamos, el primer sueño, que es tal vez
podamos empezar a comentar hoy, si no será la vez que viene. Ustedes recuerdan que yo decidí este año tomarme las cosas con mucha tranquilidad, ir muy paso a paso, ¿sí? Sin ningún apuro. Pero ese primer sueño es un sueño que se repite 4 o 5 veces. O sea que tiene que tener al menos alguno de los caracteres del síntoma, ¿sí? A diferencia del asco, ¿sí? Entonces ven que hay como un quiasmo ahí en la apreciación del síntoma por parte de Freud, ¿sí? Considera síntoma el asco, que sin embargo no se repite, y no introduce en la dimensión del síntoma ese sueño que se repite 4 veces, por lo menos. Bueno, así que con eso quiero empezar a trabajar lo que considero una guía para pensar las formas del síntoma, que es, lo he comentado 1000 veces a lo largo de los años, la famosa clase del 21 de enero de 1975 del seminario 22, seminario RCI de Lacan, ¿sí? Lacan tira ahí una especie de bomba, ¿sí? Que, a mi entender, es lo que justifica el título del seminario 22, ¿sí? El seminario 22 juega con el equívoco en francés entre RSI, que se dice RSI, ¿sí? Y la palabra herejía, que se pronuncia igual, RSI. ¿Ok? Entonces uno piensa, ¿cuál es la herejía? ¿Sí? ¿A qué herejía se refiere? Yo creo que la herejía es la que está enunciada con todas las letras en esa clase del seminario 22, la del 21 de enero del 75. Está publicada en una Ornicar de ese mismo año, la Ornicar número 3, la revista Ornicar número 3, ¿sí? Y no conozco una traducción al castellano que se haya publicado de esa clase que sea confiable, así que lo traduzco directamente del francés. Lacan se plantea allí qué significa existir, ¿sí? Con ese guioncito, ¿no? Ex-sistir, ¿no? Que es una expresión subrayada por Heidegger, digamos, que toma su etimología, ¿no? Ese sisto tiene que ver con estar de pie, estar parado, situarse, plantarse, ¿no? Y ese ex es afuera, ¿no es cierto? Entonces, existere es como estar afuera de algo, ¿sí? Tener al menos una pata fuera de algo, ¿no? Y se plantea Lacan la pregunta, ¿qué es lo que hace existencia respecto del inconsciente? ¿Sí? En este mismo sentido, es decir, del inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que queda por fuera o parcialmente por fuera? ¿Sí? Piense que, por ejemplo, para que les quede clara la idea de lo que es ese existir, ¿sí? Se considera, digamos, antiguamente, ¿no? Se consideraba que uno entraba en la existencia, ¿sí? Que uno comenzaba nuestra existencia cuando salíamos del vientre materno, ¿sí? O sea, ese estar fuera de, ¿sí? Ese existere, ¿sí? Salir fuera de. ¿Sí? Bueno, entonces Lacan se plantea qué es lo que hace existencia respecto de lo que constituye existencia respecto del inconsciente, ¿sí? Y dice, eso es lo que yo subrayo por medio del sostén del síntoma, del soporte del síntoma, ¿sí? O sea que va a plantear el síntoma como algo que existe al inconsciente, ¿sí? Hay que leer esto no como un capricho de Lacan, sino como un intento de resolver un problema, no solo clínico, sino doctrinario, ¿sí? El problema clínico, ¿sí? Es el hecho de que, por más que interpretemos de todas las maneras posibles, ¿sí? El síntoma puede seguir permaneciendo, insistiendo. ¿Sí? Quiere decir que hay algo de esa interpretación solidaria de la noción del inconsciente que no toca el síntoma. Quiere decir que hay algo del síntoma que está por fuera del inconsciente. Si quieren, es la demostración clínica de la existencia del síntoma respecto del inconsciente. ¿Ok? Ese es el problema clínico. Clarisa. Pregunta.
Sí. Lo que vos estás diciendo es un punto de partida que abre una brecha brutal respecto de Freud y Sí. y cómo Freud pensó la formación del síntoma y antes cómo él define al inconsciente. ¿Mm? Entonces, si tenemos dos elementos y en el medio un precipicio, ¿cómo hacemos algún puente, por ejemplo, para poder pensar algo del asco desde esta última perspectiva? Ujú. Digo que yo estuve mirando también algunas referencias en el caso y algunas más sobre el asco a partir de el asco no es un síntoma, ok. Entonces, el asco, y además me resonaba, siempre definido por Freud en la serie de Vergüenza, como un dique, como es algo que, digamos, tiene que ir en contra, en esa lógica del conflicto, en contra de la pulsión o de un excedente. Entonces, ahí es donde ya a mí se me hace como un... Entonces, te detengo a ver si podemos, digo, para poder ir a leer RCI y que no se nos hagan todos los continentes tan diversos entre Freud y este último Lacan, digamos, cuidadosamente intentando de encontrar un puente sin perder de vista que queremos sostener esta idea inicial de sin principio de placer. Como pensar, porque además en nuestra cabeza lo que sacamos por la puerta lo metemos todo el tiempo por la ventana. No sé, es como difícil. Después de Sí, muchos sí. años, ¿no? Ujú. Ok. Sí, sí, tal cual. Está muy bien. Y aprovecho, digamos, para subrayar que por eso decía que existencia no necesariamente significaba disyunción, sino tener al menos una pata afuera. ¿Sí? Entonces, que el síntoma exista al inconsciente, ¿sí? Significa que hay algo del síntoma que está por fuera del inconsciente. No quiere decir que sea un abismo entre una cosa y la otra. Ok. ¿Está? Está muy bien esa apreciación, porque si Esa hubiera un abismo, claro, no, si está hubiera un bien. abismo entre una cosa y la otra, entonces nos dedicamos a otra cosa, ¿no? ¿Para Claro. qué ponernos a analizar las formaciones del inconsciente si no nos van a introducir ninguna ganancia en cuanto a la economía del síntoma, ¿no? Sí, muy bien el punto. Entonces, sí, efectivamente tenemos que pensar cómo se anudan entre sí el inconsciente y el síntoma, qué relación tienen entre sí, pero no considerar que el síntoma está incluido entre las formaciones del inconsciente, ¿sí? Porque hay algo que evidentemente no va allí. Y esto es una cuestión fundamental, por eso introduje la cuestión de este quiasmo en el planteo de Freud respecto del síntoma del asco y el no síntoma del sueño, ¿sí? Nosotros venimos trabajando mucho en los últimos años en este seminario la distinción precisa que existe entre el significante y la letra, ¿sí? Un significante jamás se repite. Para que haya repetición se trata de una letra, ¿sí? Porque para que haya repetición tengo que decir que reapareció el mismo significante y la noción de mismidad está excluida en la lógica misma del significante, ¿sí? Un significante nunca es idéntico ni siquiera a sí mismo. ¿Está? Entonces, hablar de repetición significante es prácticamente un oxímoron, ¿sí? Una contradicción en los términos. Es en la dimensión de la letra donde nosotros tenemos que pensar la cuestión de la repetición, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Iba a ser justo una... Ah, perdón. Un segundito que termino la frase, ahora te paso la palabra, Lucas. Pero digo, si nosotros pensamos esto, ¿sí? Entonces, en el sueño, tenemos que pensar el estatuto de la letra, ¿sí? Mientras que en el asco, ¿sí? A lo sumo podemos pensar una cuestión significante, porque no hay repetición. De vuelta, en el síntoma, ¿sí? Hay algo que insiste. La letra tiene que tener una función clave en el síntoma.
En las formaciones del inconsciente no, ¿sí? Tienen este carácter evanescente, ¿sí? Aparece una vez y ya está, ¿sí? Entonces uno puede decir que en la dimensión del inconsciente tenemos esencialmente el significante, mientras que en la del síntoma tenemos la de la letra. ¿Hay anudamiento entre significante y letra? Sí lo hay, ¿sí? Y esto es lo que nos permite decir que el síntoma existe al inconsciente, no en el sentido de que hay un abismo entre ambos, sino que hay algo que excede en el síntoma al inconsciente, pero hay un modo en que se entroncan entre sí. ¿Ok? Ahora sí, Lucas, ¿qué ibas a decir? Sí, se me ocurría ahí sobre el tema del significante y la letra, si no entra en juego la diferencia entre repetición e iteración, que hace Miller sobre ese concepto, iteración, que es de él, entiendo. Sí. Pero eso nada más. Sí, te agradezco, Lucas. Sí, lo que pasa es que prefiero no introducir todavía otra variable más, digamos, en el asunto, ¿sí? Nos alcanza, o sea, voy a tratar de ser en este punto minimalista, digamos, de tratar de usar la menor cantidad de recursos como para pensar estas formas del síntoma, ¿sí? Porque si no podemos estar en la posición de querer matar un mosquito de un cañonazo, como se suele decir, ¿no? Prefiero, digamos, ir apelando a lo que nos es absolutamente imprescindible, ¿sí? En lugar de venir con toda la biblioteca, como en El sueño de Susana, ¿no? Lo que faltaban, todos los grandes libros, ¿sí? Entonces, agradezco la apreciación, ¿sí? Efectivamente, puede haber una manera de correlacionar significante y letra con repetición e iteración, pero prefiero por el momento, si no nos es imprescindible, dejarlo de lado, ponerlo entre paréntesis. ¿Está? ¿Podrías agregar algo más de sueño y letra? Porque en la clínica nosotros trabajamos con otra, o históricamente, digamos, el significante queda como asociado al sueño, la letra poco. Sí, tiene que ver justamente con el anudamiento entre las dos cosas, ¿sí? Por eso yo decía, hay entre las formaciones del inconsciente y el síntoma puntos de anudamiento. Tenemos que entender cuáles son esos puntos de anudamiento y creo que a eso apunta Lacan en esta famosa clase del 21 de enero del 75 de RCI, cuando plantea la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿sí? Entonces se planteaba esto, ¿sí? Se planteaba esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que del inconsciente constituye una existencia? ¿Sí? Y dice, es lo que yo subrayo a partir del soporte del síntoma, ¿sí? Prosigo entonces traduciendo lo que dice Lacan aquí, ¿sí? Dice, me refiero a la función del síntoma, función que hay que entender como la f de la formulación matemática f de x, o sea, lo está tomando en el sentido clásico, digamos, matemático, ¿sí? Específico, ¿sí? Donde a una x le corresponde un elemento que llamamos función de x, f de x, ¿no es cierto? Y dice, ¿y qué es la x? ¿Sí? O sea, lo que estaría en el conjunto de partida, ¿sí? ¿No? El conjunto de partida está la x, conjunto de llegada está f de x, ¿no? Que es ese elemento que es función de la x. ¿Qué es esa x? Se pregunta, es lo que del inconsciente puede traducirse por medio de una letra. Chachán, chachán, ahí tenemos tu cuestión, Clarisa, ¿sí? Hay algo del inconsciente que puede traducirse por medio de una letra, ¿sí? Entonces, en el inconsciente, ¿qué tenemos? Tenemos significantes, pero algunos significantes, ¿sí? Algunos significantes del inconsciente pueden traducirse por medio de una letra, ¿sí? No todos, algunos, ¿sí? Se pueden traducir por medio de una letra, ¿sí? En la medida, lo aclara con todas las letras, valga el juego de palabras, en la medida en que solamente en la letra la identidad de sí consigo mismo, ¿sí? Está aislada de toda cualidad, ¿sí? Es decir, que podemos escribir en la dimensión de la letra que una letra es idéntica a sí misma. ¿Ok? ¿Sí? Eso lo podemos hacer con la letra, no lo podemos hacer con el significante. Y dice, del inconsciente, todo uno, es decir, hecho de unos, ¿sí? Un uno, otro uno, otro uno, otro uno, ¿no? Del inconsciente, todo uno, en la medida en que subtiende el significante en el cual el inconsciente consiste, ¿sí? Esto es susceptible de escribirse por medio de una letra,
¿sí? O sea, algo dentro del inconsciente, ¿sí? Hecho de unos, ¿sí? Puede traducirse por medio de una letra, ¿sí? Entonces se está hablando de qué cosa, ¿sí? Dentro del inconsciente, que está formado por el par S1, S2, ¿se acuerda del discurso del inconsciente, que es el del amo? ¿Sí? Entonces está haciendo referencia explícitamente al S1, ¿sí? ¿Ok? Ese inconsciente hecho de unos, tal como está planteado en el seminario 20, ¿sí? S1, 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 y nunca unidos con un S2. ¿Sí? Entonces puede escribirse por medio de una letra, ¿sí? Sin duda, dice Lacan, ¿sí? Es clarísimo realmente, ¿sí? Sin duda, habría que hacer allí una convención, ¿sí? Es decir, para escribir un significante por medio de una letra, debería establecer alguna convención. Por ejemplo, digo A, que es un significante, ¿sí? Sonido, una imagen acústica, y digo, bueno, hagamos 3 palitos, ¿sí? Dos así en forma oblicua y uno horizontal que los cruce, ¿sí? Y esto es una A. Eso es establecer una convención de cómo escribimos un significante, imagen acústica, por medio de una letra, ¿no? Es realmente propedéutico lo que está planteando, como para que lo entiendan los niños, ¿sí? Lacan. ¿Sí? Tendríamos que hacer una convención para traducir, para escribir un significante por medio de una letra. Dice, pero lo raro es que eso mismo es lo que el síntoma realiza salvajemente. ¿Sí? Es decir, sin respeto por ninguna convención, sin consideración a lo que el otro pueda gustarle o no gustarle. ¿Sí? El síntoma salvajemente, ¿sí? Salvajemente es escritura de un significante por medio de una letra. Lo importante es aquí, dice, la referencia a la escritura para situar la repetición del síntoma tal como se presenta en mi práctica, ¿no? Es decir, solamente podemos pensar la repetición, ¿sí? Por medio de una referencia a la escritura, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene esa escritura del síntoma, ¿sí? Que es escritura salvaje de un significante uno del inconsciente, ¿sí? Y que existe a la dimensión del inconsciente? ¿Sí? Esa es la gran herejía de Lacan. Es decir, que es por fuera de la dimensión del inconsciente, hay algo que está por fuera de la dimensión del inconsciente, que ese es la dimensión del síntoma como escritura, ¿no? Entonces yo les decía hace un rato que Lacan con esto estaba resolviendo tanto un problema clínico, ¿sí? Que es el de la resistencia, podríamos decir, entre comillas, de la persistencia más bien, la persistencia del síntoma a pesar de la interpretación, ¿sí? Pero al mismo tiempo un problema doctrinario, ¿sí? Y el problema doctrinario, yo hablé sobre esto años, ¿sí? El problema doctrinario es que Lacan llega a ver que lo singular, ¿sí? Eso que venía buscando desde su tesis de psiquiatría, ¿sí? Lo singular ya no podía situarse ni en lo imaginario, ni en lo simbólico, ni en lo real. ¿Sí? Había descartado las 3 soluciones, no le quedaba dónde, se había quedado sin dimensiones. ¿Sí? Entonces, tenía que inventar una dimensión nueva, ¿sí? Por fuera de las dimensiones en las que se había movido hasta ese momento, que eran las 3 dimensiones del inconsciente, imaginario, simbólico y real, ¿sí? Y esto es lo que desemboca, esta existencia que plantea del síntoma respecto del inconsciente, es lo que va a terminar dando lugar al santón, ¿sí? Como cuarto, ¿sí? Que se agrega a imaginario, simbólico, real, y donde Lacan finalmente sitúa la singularidad a partir del seminario 24. Del 23, que en el caso particular de Joyce, y del 24, en el 24 lo generaliza así. O sea que con esto, esta herejía, ¿sí? De plantear la existencia del síntoma respecto del inconsciente, Lacan pretende resolver al mismo tiempo el problema clínico y el problema doctrinario, ¿sí? En el que se encontraban. Es realmente brillante como propuesta, ¿sí? Y minimalista al mismo tiempo. Es decir, hay algo que está por fuera del inconsciente, ¿sí? Que tiene este carácter de escritura, que es justamente el carácter que encontramos en el síntoma, que se repite como idéntico a sí mismo. ¿Sí? Es decir, que tiene que tener la dimensión de la letra como un carácter fundamental, a diferencia de las formaciones del inconsciente. ¿Mm? Bueno, estos parrafitos eran los que les quería leer aquí de RCI, pero para seguir
enfocando, digamos, cómo planteo esto que no sé en qué va a terminar, digamos, ¿no? Pero la construcción de estas formas del síntoma, dejando, como decía el sueño de Susana, los grandes libros de lado, ¿sí? Cómo hacer para actualizar nuestras historias clínicas. Me encantó eso, quedó para la posteridad. Cómo actualizar las historias clínicas por este medio, ¿sí? Voy a darles otra referencia más que me parece fundamental, que es de el seminario 24, ¿sí? De Inbevu, ¿sí? Está en la lacaniana 29, la colorada, como le dicen, o la roja, ¿sí? En las páginas 9 y 10, a ver, sí, al comienzo, ¿sí? Donde Lacan comenta su título del seminario, ¿sí? Es la primera clase del seminario, ¿sí? El 16 de noviembre del 76, y se leyeron bien el afiche, ¿sí? L'Insuccès, ¿sí? De l'Imbévus, ¿sí? Y ahí dice l'Umbebuste, ¿sí? Que él lo traduce por l'Umbevu, ¿sí? Bueno, no me meto con las disquisiciones de esto, sí, pero, digamos, él dice l'Umbevu, es decir, esa Umbevu sería algo así como una metida de pata, digamos, ¿no? Una pifia, ¿no? Una pifiada, ¿sí? Un error, digamos, eso es un bevu, ¿sí? Dice, l'Umbevu es una traducción del Umbebuste, tan buena como cualquier otra, tanto como l'inconscient, ¿sí? El inconsciente, ¿sí? Que en francés y en alemán también es equívoco con la inconsciencia, ¿sí? L'inconscience. El inconsciente nada tiene que ver con la inconsciencia, ¿sí? ¿Por qué entonces no traducir tranquilamente como Inbevu? Bueno, ¿por qué me detengo a trabajar esto, ¿sí? Donde después Lacan se mete con que así es como tenemos que analizar los sueños, con este equívoco, ¿sí? No, les voy a leer alguna cosita más, ¿sí? Dice, un sueño constituye una metida de pata, al igual que un acto fallido o una ocurrencia chistosa. Salvo que en la ocurrencia chistosa nos reconocemos porque ella procede de lo que denominé la lengua, todo en una sola palabra, ¿no? El interés de la ocurrencia chistosa para el inconsciente se enlaza a la adquisición de la lengua. En el análisis de los sueños, prosigue Lacan, ¿por qué nos obligamos a atenernos a lo que ocurrió en la víspera? ¿No? La regla freudiana de los restos diurnos, ¿sí? Esto no cae por su propio peso. Sin duda Freud lo convirtió en una regla, pero convendría percibir que hay muchas cosas que no solo pueden remontarse mucho más alto, sino que atañen a lo que cabe denominar el tejido mismo del inconsciente. Hay que plantear la misma pregunta a propósito del acto fallido. ¿Acaso es algo que debe analizarse únicamente en función de lo que ocurrió en la jornada? Lacan piensa que no. Dice, este año, digamos que con Insuccès, ¿sí? Forma parte del título, ¿sí? Insuccès de l'Umbevu, ¿sí? Intento introducir algo que tiene mayor alcance que el inconsciente. ¿Ok? Bien, ese inconsciente que no tiene nada que ver con la inconsciencia, ¿sí? Y digo que esto es una muy buena guía para el trabajo que vamos a hacer ahora, porque ustedes recuerdan, por lo menos lo que... Si no estuvieron hace 2 años en el seminario sobre Freud sin principio del placer, capaz que lo leyeron en el libro Retoquecitos. Si no suponemos que exista un principio de placer, no necesitamos suponer que exista una represión, en el sentido de mecanismo de defensa para mantener a distancia, un no querer saber algo respecto de la sexualidad o lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso implica que no tenemos por qué pensar que el inconsciente tenga que ver con algo escondido, con algo que no se atreve a salir a la luz, etc. Puede ser que el inconsciente sea sencillamente una metida de pata cometida por la Lang, ¿sí? Es decir, que sin ninguna intencionalidad, ¿sí? Sin ningún porqué, es más, sin ningún para qué, ¿sí? En algún momento un equívoco produce un cambio de vía y listo, y el inconsciente es eso, ¿sí? Es una metida de pata. Pero una vez que se produjo la metida de pata, eso se repite, ¿sí?
Y se repite porque esa metida de pata tiene que ver con esa dimensión de la letra. Y a partir de ese momento no cesa de escribirse. Bueno, tenemos pensadas algunas cosas al respecto en términos de réplicas indiciales, etcétera, que ni voy a evocar porque me mantengo minimalista, ¿sí? Así como no voy a introducir iteración y repetición que nos proponían recién, ¿sí? No voy a introducir ni siquiera cosas que yo ya haya dicho anteriormente. Vamos a ir muy paso a paso. Pero retomo el hilo principal. Si el síntoma existe al inconsciente, ¿sí? Y pensamos ese inconsciente simplemente como metidas de pata, es decir, como equívocos que se producen por medio de la lengua en cierto momento, entonces esa dimensión que existe al inconsciente probablemente no tenga ninguna relación con una represión, con una defensa, ¿sí? Con una resistencia, ¿sí? Con todas estas cuestiones que en Freud tienen el imaginario bélico de la confrontación entre una cosa y otra cosa que hace conflicto, ¿sí? Que crea un conflicto. Entonces, segunda guía para leerlo, digamos, aparte de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, de RCI, es esta idea de el inconsciente que no tiene ninguna relación con la inconsciencia, ¿sí? Y por lo tanto pensarlo como imbécil, es decir, como metida de pata, como introducción de un equívoco no intencional. Y la última referencia, que no los quiero aburrir hoy, pero traje algunas referencias, ¿sí? Es esta que les mencionaba antes de que está en la Lacaniana 11. La Lacaniana 11 es esta, ¿sí? Rojita también, pero no como la otra. Y ahí está el texto traducido aquí como Lacan por Vincent, ¿sí? No me gusta esa traducción del título porque es pour en francés. Ahí tiene el sentido de a favor de, ¿sí? Como pour Macron o pour Le Pen, por ejemplo, ¿sí? Estoy a favor de uno, a favor del otro, ¿sí? Pour como opuesto a contre, ¿sí? Es decir, a favor o en contra, ¿sí? Y el texto tiene que ver con precisamente, digamos, con este apoyo que hacía Lacan al Departamento de Psicoanálisis de París 8, ¿no? Ese texto es del 78 también. Bueno. Bueno, entonces de acá solamente les quería leer unos pocos renglones del principio de ese texto, ¿sí? Donde dice, hay 4 discursos, cada uno se cree la verdad, solo el discurso analítico es una excepción. Sería mejor que domine, se concluirá, pero justamente este discurso excluye la dominación, en otras palabras, no enseña nada. ¿Sí? O sea, la dominación tiene que ver con la maîtrise, ¿sí? Que tiene ese maître de dominio y al mismo tiempo de amo, ¿sí? No tiene nada de universal, por eso no es materia de enseñanza. A eso se refería justamente con lo del Menón y la enseñanza de la virtud que mencionaba antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para enseñar lo que nos enseña? ¿Sí? Que es uno de los subtítulos del texto del 57 de Lacan, de El psicoanálisis y su enseñanza, ¿sí? Lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? ¿Sí? ¿Cómo hacer para enseñar lo que nos enseña? En esto, precisamente, Freud se abrió camino, ¿sí? Y acá viene la famosa frase. Él pensó que nada es más que sueño y que todo el mundo, si es lícita semejante expresión, todo el mundo es loco, es decir, delirante. ¿Sí? Esto es lo que se demuestra en el primer paso hacia la enseñanza, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiero comentar un poquitito esto, que Miller también comenta en detalle en esa presentación del próximo congreso y en el curso que da Todo el mundo es loco, por supuesto, también varias veces, ¿sí? Solamente algunas cositas. El discurso analítico no tiene nada de universal. Es muy fuerte decir que el discurso analítico no tiene nada de universal, ¿sí? A mí me parece que Lacan exagera un poco, que está bien que subraye que el discurso analítico tiene por meta lo singular y que en ese sentido se distingue de todos los otros, ¿sí? Pero que no tenga nada de universal, a mí me parece un poco excesivo, sobre todo por algo que Lacan había dicho más o menos por esta época, un año antes, si mal no recuerdo, en el seminario 24, ¿sí?
cuando se preguntaba por qué el psicoanálisis no debía considerarse un autismo de A2. ¿Sí? Y dice, porque la LANG es un asunto común. ¿Sí? Efectivamente, compartimos la LANG. ¿Sí? Y el psicoanálisis es un discurso inserto de la LANG. ¿Sí? Si no hay ese la LANG común, ¿sí? Entonces no hay manera de hacer lazo analítico. Y por lo tanto, si es común, quiere decir que es propio de más de uno. No es de uno solo, la LANG. No hay la lengua propia, ¿sí? Que es mía y de nadie más. Es un asunto común. Y si es común, es de más de uno, entonces es universal, en el sentido aristotélico del término. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí Lacan está subrayando, por así decirlo, el carácter orientado por lo singular del psicoanálisis, pero se olvida que hay algunas cosas dentro del discurso analítico que sí, efectivamente, son universales. Y dice, por eso no es materia de enseñanza. ¿Sí? Claro, sí, lo que nosotros podemos enseñar en el psicoanálisis son las estructuras, y si tenemos presentes que esas estructuras son formaciones imaginarias a partir de rasgos extraídos de series analógicas, de paradigmáticas, como le dije la vez pasada, ¿sí? Entonces sí podemos enseñarlo, teniendo en cuenta esa limitación y teniendo en cuenta que cada vez que vamos a actualizar la historia clínica de nuestros pacientes, retomo las palabras del sueño de Susana, ¿sí? Todo ese saber acumulado queda fuera del consultorio, no hay ningún libro a mano. ¿Sí? Porque, digamos, ese es el momento en el cual tenemos que inventar el psicoanálisis para ese paciente por primera vez, ¿sí? Y como si no hubiera venido ni siquiera una sesión antes. Entonces Lacan se plantea cómo hacer para enseñar lo que no se enseña. En esto precisamente Freud se abrió camino, ¿sí? Él pensó que nada es más que sueño, ¿sí? Y que todo el mundo, si es lícito semejante expresión, todo el mundo es loco, es decir, es delirante, ¿no? Es decir, nosotros que tomamos a los seres hablantes como singularidades absolutas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar de todo el mundo? Que es un universal, y encima un universal general, es decir, donde metemos a todos en la misma bolsa, ¿sí? Y ponerlos como que todo el mundo es loco, es decir, es delirante, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenemos que discutir, ¿sí? Que hay un modo de pensar ese todo el mundo es loco, es decir, delirante, en el sentido de que todo síntoma es siempre un delirio, ¿sí? ¿Cómo pensar que todo síntoma es siempre un delirio? ¿Sí? Creo que tenemos los elementos en lo que venimos discutiendo desde el seminario 22. ¿Sí? Si el camino es la repetición S1, S2, y en determinado momento se produce imbevu, ¿sí? Un equívoco, ¿sí? Que escribe un significante por medio de una letra que existe, por lo tanto, al inconsciente, a partir de ese momento se repite en forma sintomática. ¿Sí? Y eso es lo que constituye nuestra singularidad, ese síntoma que existe al inconsciente. Por lo tanto, todo síntoma es un delirio respecto del inconsciente. No sé si siguen la lógica del asunto. ¿Sí? O sea, pensemos el camino, ¿sí? El camino como el del inconsciente y el delirio, ¿sí? Que es salirse del surco, como el efecto de esa imbevu, de esa metida de pata, ¿sí? Que escribe un significante, un uno del inconsciente por medio de una letra. ¿Sí? Y a partir de allí, salvajemente se repite. ¿Sí? Salvajemente lo repite como escritura. Bueno, esto eran las referencias que tenía para hacer hoy. Iba a leerles algo de Dora, pero así no quedaría absolutamente nada como para conversar. Así que paro por acá y Dora empezaremos la vez que viene, digamos, con una lectura del caso Dora, de detalles del caso Dora. Así que abran los micrófonos, las cámaras y todo eso y conversamos, que tenemos aquí algunos minutitos. Hay alguien aquí, Eliana, que escribió en el chat: interesante presentación, sugiere abrir un camino de investigación, gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién iba a abrir? Beatriz, ¿qué tal, Beatriz? Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por el seminario tan interesante. ¿Qué iba a preguntar? Entonces, en esa medida, estás hablando de la última enseñanza. Hablar de inconsciente real como se habla,
pues tendría sentido, no tendría, porque en este momento tú estás hablando del inconsciente como lo que se descifra, ¿no? A ver, esto se enlaza con lo que le respondía a Clarisa, ¿sí? Que el síntoma exista al inconsciente no quiere decir que haya un abismo entre el inconsciente y el síntoma, ¿sí? Hay un punto de enganche, podríamos decir, entre las dos dimensiones, ¿sí? Que es precisamente donde se produce ese cambio de vía, esa imbevue, ¿sí? Esa metida de pata. ¿Sí? Yo pienso que lo que en su último escrito Lacan llama el inconsciente real, probablemente deba incluirse en el lugar de empalme entre el inconsciente y el síntoma. ¿Está? Sí. Pero, insisto, voy a tratar de evitar introducir variables que no sean requeridos por la investigación que hacemos, ¿sí? O sea, por ahora, de inconsciente real no voy a decir nada, a menos que se nos imponga como una necesidad absoluta. Digo esto porque tenemos, como mi propuesta es seguir la indicación que pescó muy bien el inconsciente de Susana en su sueño, ¿no es cierto? Es decir, poder escribir, actualizar las historias clínicas, pero dejando los grandes libros de lado, ¿sí? Y tomando solamente las piezas absolutamente indispensables para pensarlas. Por ese motivo es que soy un poco salvaje, tan salvaje como el síntoma de decir, no tomo esto, no tomo lo otro. No es falta de respeto a las elaboraciones de los otros autores, sino una especie de cuestión de método, ¿ok? Pero me agradezco la pregunta, Beatriz, porque efectivamente yo pienso que cuando Lacan se plantea esta posibilidad de pensar el inconsciente como real, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Estuviera pensando en ese punto complejo, digamos, de enganche, ¿sí? El que resuelve el enganche entre inconsciente y síntoma, ¿sí? Para investigar. Alguien levantó la mano, Mariana Gabotti, sí. Mariana, saca abrí tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mariana. ¿Me escuchan? No. Sí, y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me quedé pensando en este problema clínico que vos mencionabas, ¿no? Que a pesar de que hay interpretación, y mucho tiempo puede haber interpretaciones, pero insiste algo en el síntoma. También era un problema para Freud. Y si no me equivoco, él ubicaba lo que existe en el síntoma, la fijación pulsional, ¿no? Vos lo ubicás tomando la carne en la letra. Digo, bueno, ¿se podría pensar en una relación ahí entre la pulsión y la letra? Porque también la pulsión es un concepto límite, ¿no? No sé si es lo mismo límite que litoral, pero digo, también se podría pensar quizás la pulsión como lo que existe en el inconsciente. Sí, está bueno. El problema, digamos, está muy bueno el planteo. El problema es que incluso la pulsión es algo que nosotros no tenemos por qué suponer. ¿Sí? O sea, hay que pensar lo siguiente. Si no fuera porque Freud presupone que existe un principio del placer, ¿sí? Si no fuera por eso, él no tendría por qué plantearse la existencia de dos fuerzas que colisionan, ¿sí? Una que sería la pulsional y otra que sería la defensa yoica. Necesita el conflicto porque sin conflicto no puede explicar la repetición. Con principio del placer habría descarga y nunca volvería a repetirse el ciclo. Entonces, ni siquiera la pulsión es algo que nosotros debamos presuponer, ¿sí? Vamos a ponerla entre paréntesis a menos que se nos imponga como una necesidad. ¿Está? Si se nos impone como necesidad para la construcción teórica de la forma del síntoma, lo haremos, ¿sí? Por ahora tenemos que pensar que el síntoma es algo que se repite, punto, ¿sí? No suponemos nada más, ¿sí? No sé si estuviste en años anteriores del seminario, pero cuando discutíamos el año pasado, por ejemplo, la dialéctica de necesidad, demanda y deseo en Lacan, vimos que estaba teñida de ciertas consecuencias de no haber dejado de lado el principio del placer. Y eso toca también el modo en que Lacan concibe la pulsión a partir de Freud como cadena significante, etc. Y por esa razón de método, como estamos tratando de dejar de lado el principio del placer
y sus consecuencias lógicas, entonces por el momento no vamos a apelar a la noción de pulsión, ¿sí? Para pensar en sí. El principio de placer va como la otra cara de la pulsión. Entonces, si no pensamos en el principio de placer, tampoco hay que pensar la pulsión como supuesto, ¿no? No la necesitamos, exactamente, no la necesitamos. ¿Sí? Sería el equivalente de hipótesis non fingo de Newton. Esa hipótesis, por el momento, no la necesitamos. Gracias por la pregunta y el comentario, Mariana. ¿Hay alguien más? Cintia, no sé dónde está Cintia. Acá, Cintia, ¿no? ahí parece que está por aparecer la imagen. Sí, ¿qué tal, Cintia? Sí, te conozco. ¿Qué tal, Cintia? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me cuesta hacerte la pregunta porque entendí bien poco. Yo existo al psicoanálisis casi con las dos patitas para afuera, pero así que pude entender poco. Pero lo poco que puedo captar, mi pregunta es la siguiente. Si vos decís que el inconsciente no tiene que ver con algo escondido, ¿por qué requeriría una traducción sintomática? ¿Y por qué un cambio de vida se tiene que repetir y ser síntoma? Es decir, ¿de dónde se deduce que ese cambio de vida tenga que ser síntoma? Y entonces, ¿cómo distinguís los cambios de vida que son síntomas de los que no son síntomas? Es decir, ¿cuál sería la especificidad de eso? Sí, no, creo, tal vez no se escuchó bien. Yo no hablaba de cambio de vida, sino de vía, ¿sí? O sea, de vida, lo mismo, sí, pero... sí. Pero bueno, digamos, justamente, si nosotros pensamos el síntoma como existiendo al inconsciente, como producto de la imbevue y no de un inconsciente que tendría intenciones, etcétera, ¿sí? Entonces no hay un porqué. ¿Sí? No había una intencionalidad, ¿sí? Se produjo, punto, ¿sí? Es como cuando, en fin, algo cambia porque se introdujo una contingencia, muy bien, tiene esa contingencia, una vez que se produjo esa contingencia, luego por efecto de la contingencia se repite, ¿sí? No entiendo la razón por la cual se repite, porque siempre hay contingencias y hay cambios de vida y no necesariamente produce un síntoma, un sufrimiento, etcétera. Es decir, ¿por qué en un caso sí, en otro no? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual existe ese síntoma? Es que no habría ningún motivo por el cual no. Esta es la cuestión. O sea, si nosotros pensamos con la mentalidad del principio del placer, ¿sí? No tendría por qué haber ninguna repetición. ¿Ok? Pero justamente a lo que nos llevó esta revisión de la doctrina, eliminando la idea del principio del placer, es que cuando algo produce una huella, ¿sí? Esa huella, esa marca, digamos, que produce una experiencia primera, que llamamos réplica indicial, ¿sí? Introduce una modalidad de goce, ¿sí? Y esa modalidad de goce, no hay nada en esa modalidad de goce que implique que deba frenarse, desaparecer, dejar de existir. ¿Se entiende? Es decir, que por el hecho de que se haya producido esa marca persiste, y persiste significa que perdura como repetición en el tiempo. ¿Sí? No escucho ahí. No se escucha. No se escucha. Ahí, se fue el sonido por un momento. Vuelvo. Entonces digo, no es que tenemos que explicarnos, ¿sí? por qué es que algo se repite, ¿sí? Sino que debemos dejar de preguntarnos por qué, tendríamos que pasar a preguntarnos por qué es que dejaría algo de repetirse una vez que quedó marcado. ¿Sí? Ese es el cambio de mentalidad que introduce no pensar en términos del principio del placer. ¿Sí? Con el principio del placer, Freud, ¿qué necesitaba? Necesitaba que hubiera una intencionalidad psíquica que hiciera que forzara el aparato más allá del principio del placer para producir una cierta ganancia vinculada con un sentido que, a pesar del sufrimiento, introducía una satisfacción en otro territorio, en otro escenario. Se fue de vuelta el sonido. Ahí está, se va el sonido, sí. Todo eso es una construcción ad hoc, ¿sí? requerida para sostener el principio del placer. En cambio, si no suponemos que el principio del placer, ¿sí? si algo deja una huella, ¿por qué esa huella debería dejar de existir? Y si esa huella es una experiencia
que podemos decir en términos amplios de goce, ¿sí? ¿Por qué ese goce dejaría de existir? Tendríamos que preguntarnos cómo hacer para que deje de existir eso. Es decir, cómo hacemos para que deje de producirse la repetición. Muy bien, pero ese es el problema clínico del psicoanálisis. Es decir, cómo vamos en contra de la repetición. Pero no necesitamos suponer para eso que haya una intencionalidad psíquica, que haya una represión como producto del cual se produzca esto. Estamos tan habituados a pensar las cosas en términos de las consecuencias del principio del placer que nos planteamos las preguntas como vos las planteás, con una lógica absoluta. Evidentemente no tenés los dos piecitos afuera del psicoanálisis. No, pero ¿por qué se repite lo que te hace sufrir y no lo alegra? Es decir, ¿por qué esa huella de goce que te trae alegría no lo llamás repetición síntoma y a lo que te hace sufrir sí? No, es que yo no dije que no se repitiera lo que te alegra. Sí, entonces todo se repite, es decir... Sí, las experiencias de goce no tienen por qué dejar de repetirse. ¿Sí? Ahora, en general, no vamos a consultar al análisis porque se repitan las cosas que nos divierten. Es que me parece que ese es un punto. El punto es distinguir el síntoma, el síntoma, qué sé yo, del síntoma en análisis. O al menos esa es la lectura que uno puede hacer del seminario 24. De RCI, quiero decir, si el síntoma es el mismo, el que antecede la consulta o el que se pone en forma en un análisis. Y además, creo, Cintia, tu pregunta es muy buena, y creo además que se entronca con el planteo que había hecho Susana al principio, ¿sí? No tenemos que pensar que el síntoma sea algo que podamos definir nosotros con independencia de lo que es síntoma para el analizante, ¿sí? Es decir, si para Dora, ¿sí?, el hecho de haber sentido asco cuando el señor K la apretó y la besó, ¿sí?, no era un síntoma, para nosotros no tiene por qué serlo. ¿Sí? Además de que no tiene el carácter del síntoma como repetición, no tiene el carácter del síntoma porque no fue diagnosticado como tal por ella. Ajá. ¿Sí? Me parece que es un punto muy importante. ¿Sí? ¿Dónde está su sufrimiento? ¿Sí? Claro. El sufrimiento de Dora está mucho más presente en el primer sueño, que tiene el carácter de una pesadilla que la despierta angustiada a repetición, ¿sí?, que en lo que pasó en la escena del beso con el señor K. Claro. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar, es lo que siempre subrayo del seminario 11 de Lacan, ¿no?, que dice, ese penar de más que define el sujeto es lo único que justifica nuestra acción. ¿Alguien más? Ivonne Centraco quiere participar. Tenemos un minutito, así que adelante. Hola, Gerardo. No, justo lo acabas de decir, un poco me hizo acordar a que retornar o, digamos, reencauzar la lectura de las historias clínicas, como decía Susana, está bueno pensarlo a partir de esto. No se trata de buscar que algo deje de repetirse, ¿no?, sino de buscar la manera de tocar la economía libidinal del sujeto para que en ese punto donde la repetición produce un penar de más, ver si el análisis, se me ocurre, ¿no?, como nuestra brújula, como decías vos, permite que sufra un poco menos, digamos, que esa marca de goce pueda tomar como otro color, ¿no? Me parece interesante porque de pronto en esa frase cuando dijiste dejar de preguntarnos el por qué algo se repite, se me acomodaron 3 libros tuyos, digamos, ¿no? Como, creo que la brújula sigue siendo la orientación es por la singularidad, pero en relación a tocar algo de la economía libidinal. Me pareció eso, no sé. Hay algo que junta de alguna manera lo que dice Cintia, lo que dice Ivonne, lo que decía Susana al principio también, que es muy llamativo que Freud no insistiera, como hacemos nosotros desde la primera entrevista preliminar, ¿sí?, que no insistiera en interrogar a Dora respecto de qué es lo que ella pretende del análisis, qué es lo que ella busca cambiar, ¿no? Es como si se hubiera quedado exclusivamente al servicio de la demanda del padre, como decía Susana, y Freud lo explicita también en el caso, ¿sí? Pero no tenemos lo que ella quería cambiar.
que es justamente el diagnóstico que vale, lo que nos orienta en la cura, ¿sí? ¿Qué es lo que para ella es un sufrimiento, ¿sí? Que insiste y que no puede cambiar? ¿Sí? Que es así como definimos el síntoma, sobre todo, por ese carácter. Querías agregar una palabra, Susana. Dale. Una palabra, y además lo que dijiste de la pregunta por el qué, para mí es una indicación clínica fenomenal. Es decir, nos sirve para, desde la clínica, preguntarle al paciente por qué tal cosa. Capaz que hasta nosotros tenemos alguna respuesta posible, pero hasta que no se ponga en forma eso, el por qué no conduce muy lejos. Voy a decir algo que le va a sacar trabajo a muchos supervisores, ¿no? Pero en general, digamos, la pregunta que hace el supervisor cuando viene a vernos por un caso clínico y nos dicen estoy extraviado con este caso, ¿sí? Es insistir y decir, bueno, ¿por qué no le pregunta al analizante qué es lo que está esperando del análisis ahora? Eso ahorraría muchísimos controles realmente, pero es lo que nos orienta. O sea, no podemos definir nosotros qué es lo que habría que cambiar en el otro porque ahí somos amos. No somos sometidos a su singularidad. Bueno, agradezco muchísimo la participación de todos, pero ya es la hora. Así que los invito, no tenemos feriado pronto, así que en la semana próxima nos encontramos de vuelta y ahí supongo que sí, ya vamos a empezar a leer, aunque sea algunas líneas del historial mismo de Dora. Gracias, nos vemos. Chao.